¿Qué onda, vaguitos? ¿Cómo están? Valar Morgulis. ¿Te gustaría ver un resumen y un pequeño análisis sobre el primer capítulo de la serie House of the Dragon? Pues quédate, que este video es para ti. Antes de comenzar, déjame decirte que este video está plagado de spoilers. Dicho lo anterior, Dracarys. Antes de comenzar con este pequeño análisis, dejen que les cuente de qué trata la serie House of the Dragon. Resulta ser que al ser el primer capítulo, pues deja que te cuente un poco la historia. Está centrada en 172 años antes de Juego de Tronos y trata sobre la casa Targaryen, quien es la que se encuentra actualmente en el trono de hierro. Ahora sí, ya que te conté esto, déjame decirte que el primer capítulo de hecho no contó con un intro, solamente comenzamos tal cual con la parte de la historia. Y la historia estaba empezada un poquitito antes y estamos hablando del rey Jaehaerys. Este rey es alguien que ya está viejo, ya está ruco, ya está por colgar los tenis. Y en ese momento es cuando tienes que escoger entre sus dos herederos. Tiene por un lado a Viserys y por otro lado tiene a la reina que nunca fue, es decir, a Rhaenys. Y en ese momento es cuando hacen un pequeño consenso para ver quién se queda con el poder. Y es en ese momento cuando votan los lores de Westeros para dejar a Viserys como el próximo rey heredero al trono. Y es desde ese momento cuando se empieza a cocinar todo lo que va a conllevar a la guerra civil entre los Targaryen. Y es que déjame decirte que esta serie de House of the Dragon está ambientada en los libros de la danza de los dragones. Para aquellos que ya vieron la parte de Juego de Tronos, conocerán la historia por la princesa Baratheon, quien comentó un poco sobre la parte de la danza de los dragones. Para acabarlo pronto, había dos personas que querían el trono de la misma familia, se empiezan a agarrar a trancazos entre dragones y es así como se hace el merequetengue. Ahora sí que ya les puse el contexto. Resulta ser que bueno, dejan a Viserys como el rey y la siguiente escena ahora sí comienza lo bueno y no puede empezar mejor. Una serie que trata de dragones tienen que empezar con un dragón y es así como empezamos con Syrax, el primer dragón que aparece en la serie, montado por la parte de Rhaenyra, quien es la princesa en ese momento. Para ese instante ya avanzaron los años y hubo varios saltos en el tiempo rápidamente y tenemos a Rhaenyra, quien es la hija primogénita de Viserys. Sin embargo, para ese entonces Viserys no puede tener herederos. Hasta ese punto Rhaenyra ya tiene como 13, 14 años y Viserys todavía no tiene un hijo varón que herede el trono. Entonces desde ahí es cuando comienzan ya los problemas por la sucesión al trono de Viserys. Y obviamente al ser una serie basada en la parte de la Casa del Dragón, se nos menciona o se nos muestran varios datos interesantes sobre la casa de los Targaryen y también sobre la parte de los dragones. Punto número 1, cada uno de los herederos al trono, de los príncipes, una vez de que nacen, se les pone en la cuna un huevo, el cual va a ser su dragón para que lo monten una vez de que ellos crezcan. Punto número 2, los dragones aquí se nos muestra de que saben o más bien entienden la parte del Alto Valyrio. Es ahí donde podemos ver que Syrax va sobre la parte de King's Landing y llega a Pozo Dragón. Uno de esos puntos que vimos ya en la parte de Juego de Tronos, donde deciden quién va a ser el próximo rey después de todo lo que pasa en la serie. Y en ese momento podemos ver justamente cuando Pozo de Dragón todavía está en su máximo esplendor. Y otro de los datos interesantes es que vemos que hay personas que son maestros de los dragones, los cuales les hablan en Alto Valyrio y los dragones entienden. Recordemos evidentemente de que en su momento Daenerys también, por ejemplo de Juego de Tronos, le hablaba en Alto Valyrio a sus dragones y es por eso que cuando quería que echaran fuego les decía Dracarys, que realmente significa fuego de dragones. Ahí cuando nos dejan ver que los dragones entienden. Y punto número 3, vemos la parte de que en ese entonces los jinetes de dragón usaban lo que eran sillas para montar a los dragones, cosa que no vimos en la parte de Juego de Tronos. Otro dato interesante de esta serie que me ha gustado mucho es de que le dan y muestran solamente aquellos personajes que son relevantes para la historia. O sea, no te muestran paja, no te dan cosas que no necesitas, te van mostrando personajes que van a ocupar en los próximos episodios. Es así como la siguiente escena nos movemos a la parte del consejo de la corte del rey Viserys, el cual está acompañado por dos personajes interesantes. Punto número 1, Otto Hightower, y punto número 2, la serpiente marina, Lord Corlys. Uno de ellos, Otto Hightower, es la mano del rey, y punto número 2, Lord Corlys es alguien que va a tener mucha importancia en esta danza de dragones. Es la serpiente marina, es uno de los, pues sí, de las familias más poderosas de todo Westeros. Es alguien que proviene de Valyria y es alguien que también contiene lo que es sangre Valyria antigua. Entonces es una de las familias más poderosas y ellos son los que están platicando sobre la parte de quién se va a quedar en el reino una vez de que no esté Viserys. ¿Por qué? Porque evidentemente se dan cuenta de que no tiene heredero. De ahí nos presentan otros personajes interesantes como Alicent Hightower, quien es la hija de Otto Hightower, la mano del rey. Alicent Hightower en ese momento nos la muestran como la máxima amiga de Rhaenyra. Son muy amigas, recordemos, para ese entonces tenía unos 15 años aproximadamente. Y por otro lado tenemos a la parte de Daemon Targaryen. Daemon Targaryen, uno de los más grandes en esta serie, alguien que es muy poderoso, tiene sangre fría, es muy fuerte, muy buen guerrero, muy inteligente, tiene muchísimas cualidades.
Sin embargo, él es el hermano del rey, y es en ese momento cuando vemos de que el trono, la sucesión al trono está entre Rhaenyra o entre Daemon Targaryen, y es ahí cuando comienza a armarse todo el despapalle que vamos a ver adelante. Para eso dejen decirles que la aparición de Daemon no pudo haber sido mejor. Nos muestran, la primera escena que se nos muestra de Daemon Targaryen es alguien que está sentado en el trono de hierro. Para empezar, tú te quedas viendo y dices, oye, este güey, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Porque está sentado en el trono de hierro con una tranquilidad muy impresionante, justamente cuando va entrando Rhaenyra, que es su sobrina. Y en ese momento Daemon Targaryen se levanta, le regala un collar a Rhaenyra, se lo pone. Y esto va en referencia a la parte de los libros en la cual se nos menciona que en futuros episodios o en la historia de los libros se nos menciona que había una relación, pues sí, medio cariñosa entre la parte de Daemon Targaryen y su sobrina Rhaenyra. Incluso hay alguna parte de los textos en los cuales se menciona que Daemon se llevaba a Rhaenyra sobre su dragón y se la llevaba a hacer algunas cositas en lo oscurito, incluso le regalaba cosas. Todo eso está referenciado en esta parte. La primera aparición le regala un collar que vamos a ver posteriormente en otros capítulos, y es ahí cuando se ponen a platicar un poco, pero vemos que hay una relación muy interesante entre estos dos personajes. Posteriormente a esto nos muestran a un Daemon quien en su momento tenía una parte en la corte, después por parte de Otto Hightower le dice que no esté ahí, y lo ponen en otro lado, que es como el capitán de la parte de la Guardia Real, a los cuales posteriormente Daemon llama a los capas doradas, les da una capa dorada, y en ese momento los llaman las capas doradas, y es ahí donde podemos ver a un Daemon Targaryen que tiene tiene una historia interesante, es alguien fuerte, es alguien que hace cosas tajantes, y eso lo podemos ver que tiene dos puntos interesantes. Por uno, vemos la parte de que es alguien sanguinario, no le tiembla la mano a hacer las cosas, vemos que va contra los rateros, contra los secuestradores, lo que sea, y pum, les mocha la mano, les mocha esto, les mocha lo otro, no le da miedo. Y por otro lado vemos que esa actitud es la que le gusta a la gente de la Guardia Real, y es por eso que lo siguen a donde va él, ¿no? Entonces eso nos muestra, punto número uno, cosas que vimos en Juego de Tronos donde se les llamaba las capas doradas. Nos dejan ver que el motivo por el cual se llama así es porque Daemon Targaryen en su momento, 172 años, les puso ese nombre. Ahora sí que ya casi nos mostraron a todos los personajes interesantes de la serie, pasamos a algo interesante. Cabe mencionar que el primer capítulo está tan bien hecho. El primer capítulo es uno que te tiene que mostrar a los personajes interesantes, pero aquí lo hacen de forma muy rápida, te muestran lo que tienen que mostrarte y luego nos movemos a la parte de la historia. En ese punto llegamos a un torneo que arma Viserys, en el cual está haciéndolo en honor a su hijo que van a hacer, y es en ese momento cuando vemos historias entrelazadas, escenas del torneo cuando se están agarrando a trancazos, moquetazos, y por otro lado el momento en el que le está explotando la panza a su mujer y ya van a ser su hijo. Sin embargo, hay complicaciones de los dos lados y se van entrelazando una escena tras otra. Por un lado, por la parte del torneo, vemos a Daemon Targaryen peleando contra Sir Criston Cole, y que de hecho, nuevamente les digo, va a tener un papel importante en la serie, en la historia, y es por eso que nos lo muestran casi desde el principio. Posteriormente también del otro lado del parto tenemos de que se complica porque el chamaco viene al revés, está volteado el chamaco, y es ahí cuando se complica todo. No pueden, entonces deciden que tienen que hacer cesárea, y es en ese momento cuando se pone más impactante, más interesante la cosa, cuando nos dejan ver de qué va la cosa, cuando dicen, ahí te voy, San Pedro. ¿Por qué? Porque de un lado vemos a Daemon Targaryen, quien está peleando contra Sir Criston Cole, está perdiendo, y por otro lado tenemos a la parte de que le ponen a Viserys un dilema en el cual el maestro le dice, mira, güey, tienes que escoger entre tu esposa o tienes que escoger entre tu hijo. Y es ahí cuando lo ponen a pensar, y Viserys se deja llevar por un sueño que tuvo, un sueño en el cual decía, él había soñado que su hijo se iba a sentar en el trono con su corona, y es en ese momento cuando por ese sueño se deja llevar y decide sacrificar a su esposa. Es una escena impactante, interesante, algo que dices, güey, eso no cualquiera lo hace, porque con sangre fría pues se despide de su esposa. Ella todavía está viva, pero sabe que le están partiendo el hocico, bro, así abren feo, o sea, son escenas fuertes, y ella viva sin ni siquiera anestesia ni nada, ni leche de amapola, le abren, sacan al chamaco, y pues obviamente se desangra la esposa, la reina Aemma. En ese momento nos dejan ver de que todo va bien. Justamente Daemon Targaryen pierde contra Sir Criston Cole, y en ese momento nos muestran que de nada sirvió el sacrificio de la reina Aemma, pues en ese momento también pierde la vida el chamaquito, y Viserys pues se queda sin ninguno de los dos. Posteriormente, rápidamente nos vamos a la siguiente escena, va avanzando la historia. Ahora vemos la parte del funeral, en el cual vemos a la parte de los dos cuerpos, y aquí hay algo interesante, pues ahora Rhaenyra tiene un papel más importante, más interesante, en el cual ella es la encargada de incinerar los cuerpos, ¿no? Esto de la mano de su dragón Syrax. Sin embargo, ella, recordemos que es una niña apenas, 14, 15 años, no tiene el valor de hacerlo, y pasa algo muy interesante. En los pequeños detalles es donde está lo bonito, lo bueno de las
historias, de las series, y es algo donde podemos ver de que lejos de que su padre Viserys se acerque a su hija y le diga hazlo mija porque esto y lo otro, se acerca a su tío que está detrás de ella y le dice lo tienes que hacer. Es así como Rhaenyra toma fuerzas y dice el primer Dracarys de toda la serie, y de ahí prontamente avanza toda la cosa. Nos movemos a dos escenas interesantes. Por un lado está Otto Hightower con la serpiente marina y con Viserys ahora sí pensando, ahora sí patrón, ¿qué va a pasar aquí? Porque la neta no tiene esposa, no tiene hijos, ¿quién se va a quedar en su lugar, men? Porque no hay nadie. Esto haciendo un poco al lado a su hija Rhaenyra, quien era la mayor, quien ya estaba en edad, pero pues nadie la pela. Dicen, no, esa chamaca no nos gusta, necesitamos un heredero. Y por otro lado tenemos una escena en la cual podemos ver a Daemon Targaryen en una casa de placer del chaca chaca, justamente con, pues sí, con la mujer galante de la vida galante con la que está, la cual se llama Mysaira, y entonces en ese momento podemos ver cómo él está ahí, evidentemente está tomando, y llega un punto en el que se le van las cabras y dice, ¿saben qué? Que yo soy el próximo heredero del trono. Evidentemente alguien lo escucha, le va con el chisme a Viserys, que yo estoy pensando, y seguramente por lo que vamos a ver en los próximos capítulos, de que quien le fue con el chisme fue gente de Otto Hightower, que es una especie de, que tiene muchísimos espías. Entonces le van con el chisme a la parte de Viserys. Viserys se entera, lo manda a llamar al trono, y en ese momento él se encuentra sentado en el trono de hierro con su corona, con su espada, esperando que venga su hermano y esperando que le haga una disculpa. Justamente cuando va llegando, el rey se queja, le dice, oye güey, ¿qué te pasa? Yo acá se me acaba de petatear mi esposa, mi chamaco, y en vez de que tú apoyes a la familia, apoyes a mi hija Rhaenyra, quien es la heredera al trono, tú agarras y empiezas a decir que tú eres el heredero. Justamente le está diciendo eso cuando Daemon, pues muy tranquilo, le dice, sí, pero es que tú eres débil y la fregadera. Se enoja Viserys y lo termina desterrando. En ese momento vemos al segundo dragón, punto interesante, Caraxes, uno de los dragones más importantes de esta historia, un dragón rojo ya mayor, ya grande, que será uno de los más fuertes en esta historia de House of the Dragon, de la danza de los dragones. En ese momento, la parte de Daemon se lleva a Mysaria, se suben al dragón y se van. Pues en ese momento resulta ser que vemos que Otto Hightower, la mano del rey, no es alguien tan fiel. De hecho, esto se va a ir viendo en los próximos capítulos, donde podemos ver de que Otto Hightower no es alguien que le sea fiel, sino que es alguien que utiliza su situación de poder para obtener más poder, ¿no? Para aquellos que vieron Juego de Tronos, nada más pónganse a pensar en Littlefinger o en Tywin Lannister y ya más o menos se hace una idea de cómo es la personalidad de esta personaje de, pues sí, de Otto Hightower. Y en ese momento aprovecha la vulnerabilidad de Viserys porque está solo, acaba de enviudar, perdió a su bebé, a su niño, y aprovecha ese momento para enviarle a su hija, considerada Alicent Hightower como una de las mujeres más bellas de todo el reino, o la mujer más hermosa de todo el reino. De hecho, algo interesante y algo que les tengo que decir es de que Otto Hightower le aconseja a Viserys de que excomulgue, de que aviente por allá a Daemon, porque se da cuenta de que el único que le puede hacer frente es Daemon. De hecho, al principio del capítulo podemos ver que Daemon lo voltea a ver de una forma desafiante a Otto Hightower. De hecho, Otto Hightower le tiene un cierto respeto a Daemon, le tiene miedo a Daemon y sabe que Daemon es el único que le puede poner cara a Otto Hightower. Entonces, una vez de que se deshace de Daemon Targaryen, ahora sí que lo quitan. En ese momento, Otto Hightower tiene muchísimo más poder, tiene un rey muy vulnerable y manda a su hija y hace de las suyas. Sin embargo, algo que se me pasó decirles es la parte justamente cuando corre a la parte de Daemon. Él estaba sentado en la parte del trono y vemos algo muy interesante. En los pequeños detalles está lo bueno, y ahí podemos ver de que Viserys, pum, se corta un dedo, nada más así una cortadita con el trono, lo voltea a ver y ya. Pero eso va a ser una constante en los siguientes capítulos y algo que va a tener suma importancia. Recordemos que el trono se dice que está diseñado para expulsar a aquellos que no son dignos. No les voy a decir más, vemos la cortada y posteriormente luego nos vamos a la parte final de este capítulo. Y es ahí donde yo digo que las mejores series están hechas así, bro, altas, bajas, no te dejan que quites la mirada. Y en ese momento podemos ver, obviamente, la última escena es algo muy impactante. Otra vez enlazan lo que son escenas. Podemos ver de un lado que va llegando Rhaenyra a la parte o a la presencia del rey Viserys en la parte de los calabozos donde tienen al cráneo gigante de Valerion, el terror negro. Ahí va llegando la hija y en ese momento le dice el rey que la va a poner como reina. De una vez te dejan caer el trancazo, y del otro lado tenemos otra escena que va saliendo en la cual ya la están vistiendo para que sea reina, y van llegando los lores de Westeros a decirle que le juran su lealtad. Y justamente en ese momento se va acabando el capítulo y nos dejan ver de que van a poner a Rhaenyra como la parte de la reina, y nos dejan ver 4 cosas muy interesantes que les voy a decir para acabar este capítulo de volada. Punto número 1, el motivo, razón o circunstancia por el cual ponen a Rhaenyra como reina no es tanto porque quieran mucho a Rhaenyra, porque quieran que sea reina. Ponen a Rhaenyra simple y sencillamente para que Daemon Targaryen no entre a la parte del rey. Punto número 2, mientras están platicando nos dejan ver la razón por la cual salió Aegon de la parte de Valyria para conquistar la parte de Westeros. Nos dicen que él tuvo un sueño en el cual soñaba con la parte de una larga noche y que él tenía que comandar a todos los pueblos humanos
manos para pelear contra este Rey de la Noche. Ese es el punto número 3, en el cual ya empiezan a hablar sobre el Rey de la Noche y la parte que vimos en Juego de Tronos, ¿no? Es algo muy interesante porque estás viendo algo 172 años antes y sin embargo en ese momento unen los multiversos de Juego de Tronos, que es algo que vamos a ver de aquí en adelante. Incluso se habla por ahí de que va a salir una secuela de Juego de Tronos en la cual va a salir Jon Snow, pero no me voy a adelantar. Y punto número 4, vemos la parte interesante, punto número 3, perdón, la parte de la profecía. Nos hablan de una profecía en la cual se dice de que una vez de que llegue esa parte de la larga noche, como le llaman, va a tener que haber un Targaryen en la parte del trono de hierro que comande a los humanos para pelear contra ese Rey de la Noche. Y punto número 4, también de volada nos bombardean con información y nos dejan ver que el Rey Viserys trae en la parte de aquí una daga que luego los que la vimos se nos pareció mucho a la de Arya Stark, y resulta ser que no es que se pareciera, es la misma daga que tenía Arya Stark, con la cual acaba con el Rey de la Noche. Y en ese momento nos dejan saber de que el que se encuentre en la parte del trono tiene que ser un Targaryen, y con esa daga va a terminar con la parte del Rey de la Noche o con la larga noche. En ese momento, pum, 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 nos dejan caer un montón de información y cierran este capítulo de forma magistral. Para mí uno de los mejores capítulos que ha habido en esta serie, así que ustedes pónganme en la parte de los comentarios qué fue lo que más les gustó, qué otra cosa vieron ustedes que no nos dimos cuenta. Déjenmelo saber en la parte de los comentarios. Recuerden suscribirse, comentar, likear, que vamos a seguir sacando los análisis de los demás capítulos, así que no olviden seguirnos en las redes sociales. Así que recuerden, mis vaguitos, que el entretenimiento está en la palma de tu mano, así que Valar Dohaeris.